libro de Marcos, póngase de pie un momento, capítulo 10, verso 46. Son unos cortos versículos. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Yo quiero hablar algo de que se llama la visión. No estoy hablando de la visión natural, estoy hablando de la visión espiritual como cristianos. La visión, según lo pone en lo que es en el ámbito espiritual, la visión es la idea de Dios revelada al hombre para que éste la ejecute. Es la idea, o sea, el pensamiento del corazón de Dios revelado hacia la vida de un hombre, cuando Dios le revela sus planes, donde Dios le revela sus propósitos, para que el hombre pueda ser un instrumento de ejecución. Que sea el ejecutivo, el que ejecuta los pensamientos y los propósitos de Dios aquí en la tierra. Entonces la visión es esa. La visión es la revelación de Dios a la vida de una persona para poderle revelar los propósitos de Dios a su vida. Desde el principio, en el libro de Génesis, nosotros vemos cómo Dios, en su visión del mundo, dice que Él creó al mundo. Él creó a los cielos, creó la tierra y empezó a formar todo. Dice que lo hizo con un propósito. El propósito es poner al hombre, a la mujer, para que el hombre señorease sobre todo lo que existía. En la vida, en el pensamiento, en el corazón de Dios, hubo una visión, hubo un sueño de crear un mundo y tenía un propósito. Este mundo tenía un propósito. Dios le dice a Adán y le dice a Eva: hey, los árboles te van a dar de comer. Dice, empieza a arar, empieza a sembrar, empieza a cultivar, empieza a tener cuidado del huerto. Entonces el huerto te va a dar de comer. Entonces Dios puso todo con un propósito. Formó la atmósfera perfecta para que el hombre pudiera respirar, pudiera vivir. El clima perfecto para que el hombre pudiera existir. Creó el ambiente perfecto en el huerto del Edén, todo con un propósito. Y entonces vemos que desde el principio de la creación, desde la tierra, el aire y todo lo que existe, tiene un propósito que está cumpliendo la visión de Dios aquí en la tierra. Pero eso también tiene un propósito que tiene para darle vida al ser perfecto que Dios creó en aquel momento, a la imagen de Dios cuando creó al hombre y creó a aquella mujer. Y Dios lo puso en el huerto del Edén y puso sobre de ellos también sus propósitos. Y le dijo: señoread sobre los peces, señoread sobre las aves, señoread sobre todo lo que existe, multiplícate aquí en la tierra. Había un propósito, una visión de Dios revelada a la mente del hombre. Dios le explicó a Adán: tengo un propósito para ti. Dios le explicó a Eva: tengo un propósito para ustedes. Y también les da las correcciones necesarias. Nomás no vayan a tocar del huerto. Pero ya ven pues la historia y cómo Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Pero ese no era el propósito de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo y empezamos a caminar en la vida cristiana, Dios nos convierte en visionarios. ¿Por qué Dios nos convierte en visionarios? Primeramente, dice la palabra de Dios que nosotros éramos ciegos. Mirábamos, pero no mirábamos en sí. Andábamos en un camino de oscuridad. Cuando Dios viene a nuestra vida, Cristo nos libra de nuestros pecados. Lo primero que Él hace es que su luz empieza a brillar en nosotros para poder ver las cosas con claridad. Para poderle decir al pecado, pecado. Para poderle decir al adulterio, adulterio. Para poderle decir a la fornicación, fornicación. Para poder llamar las cosas como son. Se necesita la luz de parte de Dios. Porque de lo contrario, si usted se fija, el hombre que anda pecando, él no mira que lo que anda haciendo es pecado.
Porque anda en camino de oscuridad, dice la Biblia. Camina en tinieblas. El hombre lo primero que recibe entonces cuando acepta a Jesucristo es la luz de parte de Dios, para poder iluminar su pensamiento, su corazón, para poder haber un convencimiento, y después del convencimiento un arrepentimiento de todo lo que había hecho, y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y lo otro que sucede en la vida del hombre cuando se convierte a Cristo: cambia nuestra mente. Al cambiar nuestra mente, entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente y un propósito diferente para nuestra vida. ¿Cuántos encontraron sus propósitos en Dios? Un propósito diferente, una vida diferente, una manera de pensar diferente. Antes mi tiempo lo gastaba en borrachera, lo gastaba en baile, lo gastaba en tantas cosas. Cuando mi mente es transformada, empiezo a ver las cosas de una manera diferente. El que odiaba ya no odia más, ahora ama. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón fue cambiado. El que estaba a punto de suicidarse ya no quiere suicidarse, porque su mente, su corazón fue cambiado, y ahora entiende que hay un propósito en su vida de parte de Dios. ¿Qué es lo otro que sucede? Un nuevo hombre. El libro de San Juan dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento. Hay un niño que está recién nacido y empieza a caminar entonces con una mente nueva, renovada, un corazón transformado, una luz en su vida que le hace ver el camino de oscuridad que andaba, y ahora empieza a caminar en el camino de luz. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestra vida se convierte en una vida visionaria, porque ahora ya no caminamos conforme a la visión que yo tenía de mi vida. Ahora yo camino conforme a la visión que Dios tiene de mi vida. Ya no camino bajo mis propósitos, sino para cumplir los propósitos de aquel que me escogió. En el libro de Efesios nosotros leemos, en capítulo 2, verso 10, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió para que seamos para su honra, para su gloria. Somos la obra maestra para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. O sea que en nosotros, desde que nos convertimos al Señor, nos convertimos en la visión cumplida de parte de Dios, que es salvar nuestra vida. Es lo que se cumple en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Que la visión de Dios era salvar a todo el mundo, no condenarlo. Y cuando nosotros entonces somos salvos, está cumpliéndose la visión de Dios en nuestra vida. Pero hay una visión más que también que se quiere cumplir en nuestra vida. Aquella visión que dijo en el libro de Marcos, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es la visión que nos hace falta. Tenemos la visión de la salvación en nuestra vida cumplida. Tenemos la visión de las bendiciones en nuestra vida. ¿Cuántos bendecidos hay acá? Pero hay una visión que falta que cumplir todavía en nuestra vida. Es la visión de Dios en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Todos los propósitos, demás, la visión de Dios. Si se fija, nosotros oramos por la visión, Señor. ¿Cuántos creen que Dios les puede proveer todo lo necesario? Yo lo creo, a mi Dios me ha proveído. ¿Y sabe por qué lo creemos? Porque en la visión de Dios estaba que Él nunca nos dejaría y que Él sería nuestro proveedor. Y eso lo creemos porque tenemos la visión de la provisión de Dios. Tenemos la fe, y la fe nos lleva a creer que aunque no lo vemos, Dios cumplirá sus propósitos. Amén. Creemos que Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Creemos que Dios sana porque en la visión de Dios Él es nuestro sanador. En la visión de Dios Él mandó a Jesucristo para que Él fuera nuestro sanador, Él fuera nuestro salvador. Y lo creemos por la fe en nuestra vida. Y aunque no lo vemos, aunque no lo tocamos, lo creemos. Y nuestra visión espiritual se extiende. Que aunque yo no lo pueda ver en lo natural, en lo espiritual, yo sé que Dios está obrando. Y tenemos visión para todas las cosas aquellas para las cuales Dios, Él ha de cumplir las cosas con nosotros. Pero hay una visión que es en la cual el hombre cumple para lo que fue puesto aquí en la tierra para Dios. Dios ha cumplido con nosotros. ¿Con cuánto Dios ha cumplido? Y esa visión nosotros la tenemos y la creemos. Y la creemos por la fe. La creemos por la fe. Aunque no la veo, yo tengo la visión de que Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Pero cuando se toca la visión, de tener la visión para cumplir, ahora sí la parte que al hombre le corresponde, para lo cual fue puesto, ahí hay un problema. Una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué espera usted que Dios haga en este servicio? Hoy, ¿qué espera usted? Es más que lo que espera usted que Dios haga este día con su vida. ¿Qué es lo que usted espera que Dios haga? Hemos perdido la visión hasta que no tomamos el momento en el cual nos encontramos en una necesidad de empezar a buscar
y empezar a aplicar la fe. Y la iglesia se ha detenido por muchos años a causa de eso. Porque la iglesia le hemos enseñado, y no solamente, creo que es a nivel mundial, viendo diferentes predicaciones de diferentes evangelistas, pastores y todos aquellos, siempre estamos viendo acerca de la visión de Dios de proveer y sostener al hombre. Y eso es lo que siempre escuchamos. Dios te puede proveer, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la unción y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y que Dios acá, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, y Dios te va a proveer, Dios te va a contestar. Y todo aquello está dirigido hacia aquello, pero no está dirigido hacia la respuesta del hombre para que cumpla la visión de Dios. Por lo tanto, la iglesia se está llenando, pero se están llenando y no están haciendo lo que se necesita hacer para que el propósito de Dios se cumpla, porque la visión se ha detenido, la visión de acción para cumplir el propósito de Dios. Somos la obra maestra de Dios. En el proceso para Él lleva a cabo sus propósitos. Escogió a hombres, escogió a Moisés con un propósito. Dios se encuentra con Moisés, le revela ahí en la zarza y le revela el propósito que Dios tiene para su vida. Lo primero que sucede es que Moisés tiene un encuentro con Dios. Y mira algo Moisés que quizás era natural. En el desierto dicen algunos que por el calor del desierto los arbustos secos agarran fuego. Y a Moisés no le espantó que el arbusto agarrara fuego. A Moisés lo que le llamó la atención que la zarza empezara a arder y a hablar. Cuando escuchó la voz en medio del fuego de la zarza, fue cuando Moisés empezó a decir qué está pasando por acá. Le llamó la curiosidad a Moisés el fuego. Pero cuando escuchó la voz, entonces Moisés empezó a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, lo primero que sucede en la vida de Moisés es que Moisés empieza a poner sus excusas. Cuando Moisés empieza a poner sus excusas y todas las demás cosas, y cuando Dios le derriba todas las excusas, diciendo lo que él va a hacer y que él va a estar con él, entonces a Moisés no le queda nada más que humillarse y decirle: Señor, bueno, aquí voy. Pero suceden varias cosas. Una de las cosas es que primero le tumba las excusas. Lo otro es que le pone ayuda para poder llevar a cabo la visión que él está dando. Si usted mira a Josué después de Moisés, cuando se encuentra ya en el libro de Josué, cuando Moisés muere, Josué está lamentándose de Moisés, que la muerte de Moisés y todo aquello, hasta que Dios se le aparece una vez más a Josué y le dice: hey, ya se murió Moisés, ahora te toca a ti llevar a cabo la visión. Lo que nos da a entender a nosotros que Dios va a llevar a cabo la visión, hermano, no importa quién esté o quién no esté. Si alguien se quita del camino o alguien Dios lo quita del camino, siempre habrá alguien que cumplirá la visión de Dios, los propósitos de Dios. Esto me da a entender a mí que aunque yo no quiera, siempre va a haber alguien al que hoy Dios le va a llamar para poder ser el sucesor, o sea, el que cumpla la visión y los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaba esperando en la promesa de parte de Dios. Hay un mundo que está esperando de parte de Dios que alguien se levante. Hay un mundo que está esperando que alguien esté recibiendo la revelación de Dios. Y esa revelación, hermano, no es la del pastor, no es la de tu líder. Es la revelación que se le tiene que dar a cada uno de aquellos cristianos. Una revelación interna acerca de la visión de salvar las almas y predicar su evangelio. Muchos esperamos, decimos que tenemos un pastor que no es de visión. Tenemos un líder que no es de visión. ¿Y tú quién eres entonces? ¿Qué es lo que tú recibes? Dicen uno por ahí, sueños frijoleros. No, todos los que somos salvados y fuimos escogidos, a todo mundo le gusta hacer lo que dice Pedro, ¿verdad? Que dice 2:9, que dice: vosotros sois real sacerdocio. Y todos decimos amén. Nación escogida por Dios, real sacerdocio, tú eres una nación santa y todo. Pero la última parte casi nadie le gusta agarrarla, que dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la visión, ahí está por qué te escogió, ahí está por qué te puso de rey, por qué te puso de sacerdote, por qué te escogió como nación santa, y tiene un propósito. La visión de Dios, de Él para tu vida se cumple ahí. La visión de salvarte, de ponerte en un lugar especial, de llamarte su hijo, está hasta ahí. Pero después viene el propósito para el cual fue puesto el hombre, para que lleve a cabo la visión completa de Dios, de que el mundo sea salvo por Él. Esa visión no va a correr hasta que la iglesia empecemos, usted y yo, a que esa visión se haga nuestra. Es a través de la fe.
que encontramos en el plano espiritual y logramos recibir esa visión. Y después lo traemos a la natural con la ayuda del Espíritu Santo. La visión consiste en tener una imagen clara de lo que Dios quiere y lo que espera que yo haga. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que espera que Dios haga? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga? ¿Y cuántos de nosotros quizás sabemos qué es lo que Dios espera que yo haga? Sabemos y sabemos y esperamos por fe lo que sabemos que Dios va a hacer. Pero ¿qué es lo que sabemos que Dios quiere hacer en nuestra vida? Con nosotros. Yo sé lo que Dios quiere hacer cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema. Y yo sé la visión que Dios tiene, en la cual mandó a Jesucristo, y esa visión de que me daría poder y que estaría conmigo, yo lo creo. Y aunque no lo vea, yo lo siento y sé que Dios está ahí. Pero no pasa de ahí porque no hay acción para llevar a cabo la visión de Dios en nuestra vida. O sea, estamos siempre con una visión a medias. No conocemos la visión al completo. Tenemos siempre una corta visión de lo que es la vida de un cristiano. Y la visión completa de un cristiano se cumple cuando dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En cuántos de nosotros se cumple esa parte? ¿En cuántos de nosotros se cumple la última parte de la visión de Dios en nuestra vida? La visión es la fuerza motivadora. Es la fuerza que nos motiva. Es dice, esa motivación te lleva a preocuparte por saber, escuche bien, por saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y la parte de todo esto, lo que se necesita es la disposición de todas mis capacidades para poderla llevar, para poderla desarrollar. Es la capacidad de Dios en nuestra vida. Óigame, es la motivación que hay en nuestro corazón. La visión es la fuerza que nos motiva a podernos rendir delante de su presencia. La visión de Dios fue la que llevó a Moisés, fue la que llevó a Abraham a rendirse delante de su presencia, a salir de su tierra, de su parentela, para cumplir la visión de Dios, que le digo: te voy a dar una herencia de los hijos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero Abraham ya estaba viejo, Sara ya estaba vieja, ya se le había quitado la costumbre, pero Abraham decidió salir de su tierra, de su parentela, creyendo la visión de Dios. Si él se negó a sí mismo a salir de su familia, a salir de todo lo que él tenía y a irse al desierto, a donde sin dirección, simplemente esperando que en el desierto Dios le hablara. Y conforme él iba caminando en el desierto, caminando, y él iba escuchando la voz de Dios, Dios iba hablando con él y diciéndole lo que tenía que hacer. La visión de Dios muchas veces pareciera que no es clara, pero cuando somos obedientes y somos motivados por lo que Dios nos ha dicho en el camino, Dios se encarga de abrir camino, Dios se encarga de abrir fuentes en el desierto, Dios se encarga incluso de darte las personas necesarias para que te ayuden a llevar a cabo la visión que Dios te ha dado. En el camino de Abraham fue donde Abraham empezó a hacerse fuerte. En el desierto fue donde Moisés empezó a formar un ejército. En el desierto fue donde los israelitas, después de la esclavitud, empezaron a ver la gloria y los milagros de Dios. En el desierto fue donde ellos empezaron a usar las armas y a saber cómo defenderse. En el desierto fue donde se vio la gloria de Dios. Pero para caminar a ese desierto sin dirección, se necesita recibir la revelación, la visión de Dios. Ellos iban caminando. Y mientras iban caminando, Dios les iba mostrando dónde. Pero para eso se necesitaba que salieran de allá de Egipto. Hasta que no nos decidamos a tomar acción en lo que estamos haciendo, en la visión de Dios, nunca tendremos revelación. Porque ¿para qué Dios nos va a revelar algo si no estamos dispuestos a accionarlo en nuestra vida? La visión es el poder que vivifica. Significa permanecer en el plano espiritual y desde ahí observar el plano natural. Solo así se pueden ver las cosas con los ojos de Dios y amar lo que no es como si fuese.
Se necesita entrar en el plano espiritual. Se necesita entrar. Dice en el libro de Efesios que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Alguien dice amén? Entonces, para ver todas esas bendiciones se necesita mantenerse en el plano espiritual para poder obtener la visión del espiritual y después poder verlo en lo natural, para poderlo ver con el corazón de Dios y poderlo experimentar aquí en lo natural, para poder tener el amor por las almas, para poder tener el amor por el pecador, para poder llevar la visión, hermano, se necesita enamorarse en el espíritu. Se necesita enamorarse en la presencia de Dios. Por eso se necesita un avivamiento, porque el avivamiento te lleva a enamorarte, a volver al primer amor, el cual Dios te dio el día que te rescató, el día que te bautizó con su Espíritu Santo, el día que te saturó, el día que hablaste en otras lenguas. Ese día necesita volver a nuestra vida. Necesitamos volver al primer amor. El mundo del ciego, volviendo ahora sí a Bartimeo, el mundo del ciego está limitado a lo que puede tocar. Nos limitamos a lo que podemos tocar en la visión. Nos limitamos a lo que podemos tocar aquí cerquita, a manera de no salir del lugar seguro. El mundo del ciego está limitado a donde lo pueden llevar, porque no puede ir a cualquier lugar. Hoy en día, gracias a Dios por todas las cosas que hoy venamos ciegos en veces caminando en las calles, ¿verdad? Y no sé cómo le hacen ellos para saber por dónde van o dónde están yendo. Pero gracias a Dios por aquellos. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Hermano, por aquel ciego estaba sentado, estaba mendigando. Aquel hombre estaba ahí cubierto con una capa. Aquel hombre estaba dando lástima en aquel lugar. ¿Por qué? Porque le faltaba la visión. La visión te limita a desarrollar todo el potencial que hay en tu vida. La visión te limita a desarrollar las capacidades que puedas tener. Puedes tener muchas capacidades, pero nunca las desarrollarás al 100%, al menos que tengas una visión. Ahora, si usted me dice, hermano, pero en lo natural sí se puede, hermano. Claro que sí se puede. Hemos visto muchas personas ciegas que hacen miles de cosas, pero en lo espiritual no se puede. En lo espiritual se necesita tener visión para llevar a cabo los propósitos de Dios. Se necesita estar agarrado de Dios, porque hay que subir a los lugares celestiales de donde viene la visión del Señor. Ay, Dios mío. Dios le dio una visión a Moisés, y Moisés se la pasó a Josué, y pudieron entrar a la tierra prometida. Bartimeo, puede ser tú, puede ser yo. Nos limitamos como los ciegos a lo que conocemos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que conocemos el propósito completo de Dios por nuestra vida? Muchos nos hemos quedado a medio camino de los propósitos de Dios por nuestra vida. Y nos hemos conformado con lo que conocemos de la visión. Y nos hemos detenido. Y no le hemos llevado a cabo completamente la visión y el propósito del llamado para el cual Dios nos escogió. Podemos ser tú, puedes ser yo, Bartimeo, que nos hemos quedado a medio camino. Es importante conocerla a su totalidad para poder desarrollarla. Junto al camino solo existen deseos. Solo existen deseos de lo que escuchas que los demás hacen. Solo existen deseos. Quizás Bartimeo escuchaba por ahí, oye, ¿sabes qué? Vengo de tal lugar y Bartimeo diciendo, yo quisiera ir allá. ¿Sabes qué? Hoy hice esto otro y sucedió esto otro. Y Bartimeo diciendo, ¿sabes qué? Yo quisiera que esto sucediera en este lugar. Quizás usted ha escuchado, ¿sabes qué? En tal lugar Dios se está manifestando, Dios está fluyendo, ciegos mira, los cojos caminan, oye, resucitó muerto. Y nosotros simplemente nos conformamos con decir, ah, qué bonito, qué glorioso es Dios que está haciendo las cosas allá. Pero cómo quisiera que lo hiciéramos aquí. Ah, ¿en qué lugar está sucediendo esto otro? La gloria de Dios se derrama de este lugar. Pero el ciego solamente dice, ah, como me gustaría a mí también. Pero cuando tienes la visión, cuando tienes la vista y te agarras de la presencia de Dios, no estás deseando lo que los demás tienen, no estás deseando lo que sucede en otro lugar, porque te conviertes en un provocador, te conviertes, hermano, en la persona que hace que el fuego de Dios caiga y descienda sobre la vida tuya y después poderla repartir hacia las demás personas. Ya te conviertes en un provocador, ya te conviertes, hermano, en un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Te empiezas a convertir en el palo encendido para que Dios haga su voluntad. Ya no vives del deseo, ahora vives del propósito de Dios. Ahora vives de la guía de Dios para tu vida. Dejamos de vivir de los deseos y nos convertimos en provocadores de la bendición de Dios.
Dejamos de vivir de lo que pudiera suceder y nos convertimos en personas que clamamos para que Dios haga. Nos humillamos para que Dios nos escuche. Seguimos la guía de Dios y sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Se necesita tener visión. Aparte de todo esto, de que todo solamente se vive de los deseos. Aparte de todo esto vienen los obstáculos. Los que te rodean. Para entrar en la visión se necesita ánimo, hermano. Vienen los obstáculos y se necesita tener acción. Se necesita tener ánimo para entrar en la visión. Yo creo que muchos han perdido el ánimo de entrar en la visión. Yo creo que muchos han perdido el ánimo de ser provocadores de un avivamiento. Yo creo que muchos han perdido el ánimo de volver al primer amor. Yo creo que muchos han perdido el ánimo, hermano, de poder accionar la visión de Dios en sus vidas. Y se han conformado a lo que los obstáculos les impiden. Y empezamos a poner pero. A Bartimeo le empezaron a decir: cállate, deja de molestar al maestro. Cállate, deja de gritar, está molestando a la multitud. Cállate. Pero Jesucristo escuchó el clamor, porque en Bartimeo había un deseo, había una motivación, porque sabía que el que iba pasando podía darle la vista. Había una motivación que le llevó a accionar un clamor de desesperación, porque aquel que iba pasando le escuchara. ¿Cuál es la pasión que nos mueve a nosotros? ¿Cuál es la pasión que nos mueve a clamar? ¿Cuál es la pasión que nos mueve a clamar a Jesucristo? A clamar en la presencia de Dios. Cuando nuestro clamor, nuestra pasión por clamar deje de ser de una manera simplemente convenenciera, de una manera egoísta, y empecemos a clamar por el mundo entero, empecemos a clamar por la iglesia, empecemos a clamar porque la gloria de Dios descienda. Óyeme, cosas diferentes sucederán. Lastimosamente nuestra motivación, lastimosamente nuestras emociones están guiadas a nuestras necesidades y no al cumplimiento de la visión de Dios en nuestra vida. Lastimosamente estamos de una manera egocéntrica, siempre con nuestras emociones en mi familia, y siempre como el Señor suple la necesidad, Señor esto, Señor lo otro, y estamos ahí. Pero ¿cuántas nuestras emociones están puestas en un clamor por un avivamiento y la revelación de la visión de Dios para mi vida? Hemos perdido esa visión. Hemos perdido esa emoción. Al no haber todo aquello, entonces es difícil que alguien se active. Digamos, vamos a ponernos hoy en día. ¿Cuántas de nuestras acciones durante toda esta semana fue para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida? Al contrario, durante toda esta semana creo que todos accionamos para el bienestar de nuestra familia, para el bienestar propio, para el bienestar de mi casa, para el bienestar de mis hijos, para el bienestar. Hermano, todo podemos haber hecho, pero nuestras acciones, nuestro accionar, nuestra pasión durante esta semana, cuánto de esa pasión, cuánto de esa emoción, cuánto de ese sacrificio lo dimos para llevar a cabo la visión de Dios. No se puede llevar a cabo al menos que volvamos a un avivamiento, a la presencia de Dios. Tenemos una capa que nos identifica nos ha identificado por mucho tiempo, y al menos que la tires y corras al maestro que te devuelva la vista, seguiremos estando solos con los deseos, pero sin poder accionar. ¿Qué significaba la capa? La capa era la protección que tenía Bartimeo. Cuando a Bartimeo lo llevaban, aquella capa significaba su protección, porque se cubría del frío, se cubría del sol. Aquella capa era muy importante. Aquella capa era en donde él se sentía seguro. Aquel lugar donde él lo ponía quizás siempre a pedir. Y se ha fijado que siempre lo ponen en el mismo lugar a las personas que son ciegas. Siempre le llevan al mismo lugar. Y a veces hasta lo hacemos ahí, donde se pone el cieguito, dicen allá en el pueblo. Por ahí está la tienda que tú estás buscando. Y hasta lo sirve de dirección. ¿Por qué? Solamente para eso sirve. ¿Por qué? Porque no se puede mover de ahí. No se puede mover de ahí. Pero cuando tú dejas el lugar seguro y empiezas a moverte en acción y te decides a quitarte la capa al lugar seguro donde tú estás y decides a quitarte el letrero que te han puesto. ¿Cuál es el letrero que nosotros tenemos? Si preguntamos por un hermano aquí en la iglesia, ¿qué le decimos? El hermano fulano de tal, el hermano que hace esto otro, que hace esto otro. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos identificar y decir, sí, aquel hermano, aquel que está lleno del Espíritu Santo, sí, aquel que va por las calles, aquel que le habla a la persona y se convierte, sí, aquel que cuando adora la presencia de Dios desciende?
¿Cuántos de nosotros pudiéramos identificarnos con esto? Al contrario, tenemos otros letreros. El hermano fulano de tal, aquel que viene cada 15. Sí, el hermano fulano de tal, aquel que vino el mes pasado. Sí, aquel hermano. Y y tenemos unos letreros que nos han identificado, porque siempre hemos estado en el mismo lugar. Una persona que tiene visión no se puede estar tranquila, porque siempre Dios está accionando. Dios siempre se está moviendo. Dios siempre está haciendo algo. Y el que está bajo la visión siempre está haciendo algo para Dios. Porque Dios siempre está obrando. El profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, dijo que bajo la influencia del Espíritu Santo, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Había profecía de parte del Señor, pero profecía verdadera, hermanos. Y habría todas aquellas cosas, dice, pero dijo, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos aquella profecía, de aquella visión que Dios tenía, de ver gente llena, saturada con su Espíritu Santo, gente transformada con poder. Aquella visión que Dios tuvo quizás desde antes de la creación del mundo. Aquella visión que Dios tuvo de llenar a las personas con el poder de su presencia, de que fueran el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, hermano, y dejamos que Dios entre en nuestra vida, estamos cumpliendo la visión de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Usted podrá decir gloria a Dios y aleluya, todo lo que quiera. Yo también lo digo. Pero en cuanto de nosotros, el Espíritu Santo está desarrollando la visión y el propósito por el cual fue puesto en nuestra vida. El templo y morada del Espíritu Santo está puesto ahí para que el Espíritu Santo habite, para que guíe a la persona en la cual Él habita. Se necesita un avivamiento, porque el Espíritu Santo en muchos de nosotros está apagado. No hay revelación, no hay sueño, no hay visión, no hay guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que el propósito por el cual el Espíritu Santo está en nosotros se cumpla. El milagro sucede cuando tú lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo cree usted, lo deseo con todo mi corazón, que soy capaz de arrojar las cosas que me impiden servir a Dios. Estaríamos dispuestos nosotros a arrojar toda aquella comodidad. Estaríamos nosotros dispuestos a dejar el lugar seguro y tirarnos en las manos de Dios para que Dios haga su voluntad. No se puede, al menos que haya un avivamiento. Y el avivamiento solamente sucede bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero se sucede cuando yo tomo acción, cuando yo lo creo y cuando me decido a dejar el lugar donde siempre he estado y empezar a clamar a aquel que me pueda dar un avivamiento. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. Había una pasión, un deseo en su vida. Y no solamente había una pasión y un deseo, sino que había una determinación de que si Jesús le contestaba, él estaba dispuesto a dejar aquel lugar e ir a donde Jesús estaba, no importando cómo fuera. Si es que alguien fuera a traerlo, si es que alguien lo fuera a levantar, él estaba dispuesto de que si Jesús le contestaba, yo le aseguro que si nadie iba, Bartimeo tiraba la capa y empezaba a ir a donde estaba la presencia de Dios, aunque sea gatas, aunque sea golpeándose por donde sea, estaba dispuesto a ir hasta donde Jesús estaba para encontrar su milagro. ¿Qué es lo que usted y yo estamos dispuestos a hacer? Tenemos pasión que nos lleve a clamar a Dios. Tenemos la disposición de accionar en nuestra vida. Dios anda buscando a alguien que se disponga a ser usado en este tiempo. La promesa de Dios está. El poder de Dios se ha derramado y la iglesia lo estamos deteniendo. Es necesario que empecemos a dejar que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Es necesario empezar nuevamente, hermanos, a ser las personas a las cuales fuimos llamados. No nos quedemos solamente con que somos sacerdotes, como que somos nación santa solamente, que somos príncipes, reyes y sacerdotes, pero de aquellos que solamente están de monumento, que solamente están como de nombre, pero no hacen nada. No quedamos con el nombre, no. Tenemos que tomar la disposición de accionar la otra parte de la visión de Dios. Póngase sobre sus pies. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.semilea.com
o escríbanos a info@plenosemblea.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.